Saludos, mi nombre es Luis Manuel Carmona Hidalgo y a continuación mis compañeros y yo que explicaremos en el mismo orden en el que estamos en la presentación, hablaremos de la carta psicométrica y sus propiedades, que ésta se utiliza en refrigeración, ventilación y calefacción, ya que la naturaleza no siempre proporciona las condiciones ideales anteriores. Por esto, los sistemas de aire acondicionado deben modificarlos utilizando diferentes procesos para lograr los ideales. La psicometría se define como las mediciones del contenido de la humedad de aire. En términos más técnicos, es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo y del efecto atmosférico sobre los materiales y el confort humano. Es el método de control de las propiedades térmicas del aire húmedo. Las tablas psicométricas ofrecen una gran precisión, ya que sus valores son de hasta 4 decimales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se requiere tanta precisión y con el uso de la carta psicométrica se pueden ahorrar mucho tiempo y cálculos. Para asegurarse que la humedad del bulbo húmedo registrada sea precisa, el flujo de aire sobre este debe ser bastante rápido. El dispositivo diseñado para girar un par de termómetros, uno de bulbo seco y otro de bulbo húmedo. Esto se conoce como ciclometría de onda. Paso para tomar lectura con la ciclometría de onda. Sumergir la mezcla sobre un bulbo húmedo en el agua solo una vez, según la hora programada. Girar el ciclómetro durante 30 segundos. Rápidamente se debe tomar el bulbo húmedo y anotar las lecturas, primero en el termómetro de bulbo húmedo y luego en el bulbo seco. Volverlo a girar en 30 segundos y tomar 5 lecturas y después tomar la carta psicométrica y para obtener la hora. La carta psicométrica es una gráfica de las propiedades del aire tales como temperatura, humedad relativa, volumen y presión, entre otros. Se utiliza para determinar cómo varían estas al caminar en la humedad en el aire. Asimismo, se trata de una gráfica que es trazada con los valores de las tablas psicométricas, por lo tanto pueden basarse en datos obtenidos de la presión de la atmosférica normal al nivel del mar o a presiones menores atmosféricas, es decir, sitios donde a mayor temperatura sobre el nivel del mar. Existen muchos tipos, cada uno con sus propias ventajas. Una se hace para el rango de baja temperatura, otra se hace para el rango de media temperatura y otra se hace para el rango de altas temperaturas. En una carta psicométrica se pueden encontrar muchas propiedades, pero las más importantes son la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad de rocío, la entalpía y el volumen específico. Conociendo dos de estas, cualquiera de las propiedades que anteriormente mencioné se pueden determinar por medio de la carta. Buenas, mi nombre es Harold Ledesma Florian, matrícula 213-3939. A mí me tocó los temas, hablarle del bulbo seco y el bulbo húmedo. El bulbo seco es la medida de un termómetro convencional y el bulbo y el bulbo húmedo es lo mismo. Lo único que se diferencian es que el bulbo húmedo tiene tiene un pequeño tiene una pequeña tela humedecida para medir la humedad del aire. Como podemos ver aquí, este es un termómetro de mercurio. Este es prácticamente el bulbo que se utiliza para hacer las mediciones. Y entre el bulbo seco, que es prácticamente este, y el bulbo húmedo, la única diferencia que hay es que el bulbo húmedo aquí, en esta parte de aquí, tiene un paño húmedo para medir la humedad del aire.
También en la carta psicométrica, que lo explica en el trabajo, dice que la temperatura es constante en, en cada en cada en cada en cada en cada raya de la carta psicométrica que se explica en el trabajo. Y con este termómetro, esta temperatura junto a la temperatura del bulbo húmedo es utilizada en la valoración del bienestar térmico de la determinación de la humedad del aire y de la psicometría para calcular y para hacer cálculo y estudio de la transformación del aire. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marco de la Cruz. Yo pertenezco al grupo número 4 y voy a hablar acerca del radio de humedad. Sabemos que el radio de humedad es la relación entre la presión parcial y el vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua a una temperatura dada. La humedad relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. La misma cantidad de vapor de agua produce una mayor humedad relativa en el aire frío que en el aire caliente. Un parámetro relacionado es el punto de rocío. Junto con la temperatura de aire y la temperatura radiante media, la velocidad del aire, la tasa metabólica y el nivel de la ropa, la humedad relativa juega un papel en el confort térmico del ser humano. De acuerdo con la norma ASH 55-2017, las condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana, el confort térmico en interiores se puede lograr a través del método PMB, con humedades relativas que varían del 0% al 100%, dependiendo del nivel de los otros factores que contribuyen al confort térmico. Sin embargo, el rango recomendado de la humedad relativa interior en edificios con aires acondicionados es generalmente de 30 a 60%. En general, las temperaturas más altas adquieran humedad relativa más baja para lograr el confort térmico en comparación con la temperatura más baja, y todos los demás factores se mantendrán constantes. Por ejemplo, con el nivel de la ropa es igual a 1, la tasa metabólica 1.1 y la velocidad del aire 0.1 metro por segundo. Un cambio en temperatura del aire y la temperatura radiante media de 20 centímetros a 24 centímetros bajaría la humedad relativa máxima aceptable del 100% a 65% de confort. Para mantener las condiciones de confort térmico, la herramienta que utilizamos son CBE. Se puede usar para demostrar el efecto de la humedad relativa en condiciones de confort térmico. No, hijo. Aunque la humedad relativa es un factor importante para el confort térmico, los seres humanos son más sensibles a las variaciones de temperatura que a los cambios de humedad relativa. La humedad relativa tiene un pequeño efecto sobre el confort térmico en el exterior, cuando las temperaturas del aire son bajas, un efecto ligeramente más pronunciado a temperaturas del aire moderadas y una influencia mucho mayor a temperaturas del aire más altas. Salud, mi nombre es Giancarlo Ramírez y voy a explicar una de las propiedades sobre la carta psicométrica, que es la temperatura del punto de rocío. La psicometría, como ya hemos mencionado anteriormente, es una de las ramas de la ciencia que estudia las propiedades de la termodinámica del aire húmedo y el efecto de la humedad sobre los materiales. Este aire, también conocido como aire húmedo, está constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. La temperatura del punto de rocío es una de las propiedades que está incluida en la carta psicométrica. Es la temperatura a la cual se condensa la humedad sobre una superficie. La escala para la temperatura del punto de rocío es la escala que se utiliza también para las demás propiedades. Sin embargo,
las líneas de la temperatura del punto de rocío corren horizontalmente, de izquierda a derecha, como se visualiza aquí en este diagrama. Muy diferente al diagrama de la temperatura del bulbo húmedo, que es de forma diagonal. Estas representan de izquierda a derecha en forma horizontal. También podemos visualizar para la fórmula general para obtener la temperatura del punto de rocío, que esta fórmula que tenemos aquí, en la cual el H representa la humedad relativa y la T representa la temperatura en grados Celsius. Pero utilizamos generalmente esta fórmula porque nos facilita los datos más concretos a la hora de sacar los cálculos. Un ejemplo, si tenemos una temperatura en nuestra ciudad de 26 grados Celsius con un 60% de humedad relativa, según la tabla vamos a tener un punto de rocío de 18 grados Celsius. Pero, ¿qué significa este 18 grados Celsius? Bueno, que si en el área la temperatura del aire enfría rápidamente, vamos a tener un descenso de 26 grados Celsius a 18 grados Celsius de punto de temperatura de rocío, con un descenso de 8 grados. ¿Qué significa esto? Que se va a presentar dos fenómenos meteorológicos consecutivos, en lo cual se formarán pequeñitas goticas de agua líquida, rocío, sobre una superficie lisa en un área abierta. Enseguida, la condensación del agua también se producirá una condensación en el aire que se va a producir neblina. Por lo tanto, el punto de rocío es la temperatura en el cual un aire, cuando enfría, comenzará a formar neblina y también producirá rocío sobre los objetos. Esta es mi explicación sobre esta propiedad. Ahora seguimos con nuestro compañero. Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio José Rodríguez. Yo les estaré hablando sobre la humedad relativa y volumen específico. ¿Qué es la humedad relativa? La humedad relativa es la relación entre la presión parcial de vapor de agua y la presión de equilibrio de agua a una temperatura dada. La humedad relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. La misma cantidad de vapor de agua produce una mayor humedad relativa en el aire frío que en el aire caliente. Un parámetro relacionado es el del punto recio. ¿Qué es volumen específico? Se puede decir que el volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, por lo cual no depende de la cantidad de materia. Ejemplo, dos pedazos de hierro de distinto tamaño tienen diferente peso y volumen, pero el peso específico de ambos será igual. Hola, yo soy del grupo 4 y me corresponde exponer sobre el efecto del calor sensible y el efecto del calor latente. Calor sensible y calor latente. La energía térmica transferida a o proveniente de una sustancia puede provocar un cambio en la fase de la sustancia, así como también un cambio en su temperatura. La energía térmica se divide en dos tipos o características. Calor sensible es la energía térmica que causa o produce un cambio en la temperatura de la sustancia. Calor latente es la energía térmica que causa o produce un cambio en la fase de la sustancia.
Al producirse un aumento en la temperatura, casi todos los materiales experimentan dos cambios en su estado de agregación: sólido-líquido y líquido-vapor. Cuando ocurre un cambio entre la fase sólida y líquida en cualquier dirección, al calor latente involucrado se le conoce como calor latente de fusión. Cuando ocurre un cambio entre las fases de líquido y vapor en cualquier dirección, al calor latente involucrado se le llama calor latente de vaporización. Calor sensible de los sólidos. La cantidad total de energía necesaria para aumentar la temperatura del sólido desde la condición inicial del cero absoluto hasta la temperatura de fusión se le conoce como calor sensible del sólido y puede calcularse con la ecuación Q es igual a mc por T, temperatura final menos temperatura inicial. Eso así, como lo acabo de decir, que Q es la cantidad de energía térmica, la M es igual a la masa, la C es igual al calor específico, la T sub 1 es la temperatura inicial, T sub 2 temperatura final. Calor latente de fusión. Se puede llegar a la temperatura de fusión. Las moléculas del sólido tienen su movimiento máximo posible de dentro de los límites de la estructura molecular rígida de la fase sólida. En este punto, cualquier suministro adicional de energía al sólido causará que algunas partes del sólido empiecen a fundirse para pasar a la fase líquida. Y si suministra suficiente energía, la masa interna del sólido pasará a la fase líquida, mientras que la temperatura permanece constante. La temperatura exacta a la que ocurre la fusión varía con los diferentes materiales y con la presión. Ejemplo, el plomo se funde lo que es a 600 Fahrenheit, el cobre a 2000 Fahrenheit y el hielo a 32 Fahrenheit. En general, la temperatura de fusión disminuye al aumentar la presión, excepto para sólidos no cristalinos, cuya temperatura de fusión se aumenta al aumentar la presión. Calor sensible de un líquido. La cantidad de energía suministrada a un líquido para la cantidad de energía suministrada para un líquido, aumentar su temperatura desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de vaporización, se conoce como calor sensible del líquido y puede calcularse mediante la ecuación anterior. Calor latente de vaporización. La cantidad de energía de una libra masa del líquido debe absorber para pasar de la fase líquida a la fase de vapor, o ceder para pasar de la fase de vapor a la fase líquida. Se llama calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización es diferente para distintos fluidos y, al igual que con la temperatura de sustancia, varía en forma significativa de acuerdo a la función que en particular se tenga en el fluido al aumentar la presión. Durante la temperatura de saturación del fluido y se disminuye el calor latente de la vaporización. La cantidad de energía necesaria para vaporizar o condensar una masa dada de un fluido
a la temperatura de saturación puede calcularse con la ecuación Q es igual a M por H, donde Q es la cantidad de calor latente, M es igual a la masa y H sub F es igual al calor latente de fusión. Sobrecalentamiento y el calor sensible del vapor. Una vez que un líquido haya sido vaporizado, la temperatura del vapor resultante puede aumentarse agregando más calor. El calor agregado al vapor después de la vaporización es el calor sensible del vapor. Cuando la temperatura de un vapor es mayor que la temperatura de saturación, se dice que el vapor está sobrecalentado y se llama vapor sobrecalentado.